Entonces, para ello le voy a pedir que vaya en sus Biblias a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, ahí en sus Biblias, por favor. Yo sé que es escuela dominical, significa que hay, ¿verdad?, interacción entre alumno-maestro. Entonces, a lo mejor tendrán ciertas dudas que no voy a responder, ¿verdad? No soy una persona que lo sabe todo, ¿verdad? Gracias a Dios, somos finitos. Pero podemos preguntar al hermano José cuando llegue. Pero puedo intentarlo, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible por responder a sus dudas. Vamos ahí a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Ya están ahí? Amén. Ok. Dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Gracias. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín: Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muy bien, vamos a orar. Señor, damos gracias por lo bueno que es con nosotros. Gracias, Padre, por la bendición que usted nos da de poder estar aquí en la iglesia. Pedimos, Señor, de la bendición suya, y pedimos, Señor, que su palabra sea aquella, Señor, que vaya transformando nuestro corazón y limpiando nuestra mente. Y que las historias que veamos, Señor, así como dijo el apóstol Pablo, sean para nuestra propia experiencia y sean ejemplo, Señor, que sean ejemplo a nosotros de la experiencia de otros. Y ayúdenos, Señor, a reconocer realmente que no necesitamos pasar por ciertas situaciones cuando podemos tomar buenas decisiones que puedan ser sabias y que puedan glorificarte. Ayúdenos, Señor, denos de su gracia, ayude a los hermanos, y Señor, que pueda ser de bendición a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esto es una historia, ¿verdad, hermanos? Creo que todos la hemos leído en algún momento, y es una historia de dos hermanos, ¿verdad? Lo que podemos notar aquí, ¿verdad? Esto es el resultado del pecado, es el resultado que produce el pecado, ¿verdad? Pero antes de yo continuar, ¿verdad?, con algunas explicaciones sobre este pasaje, me gustaría, ¿verdad?, que ustedes, a partir de la lectura que tuvimos, mencionaran algo referente que les ha llamado la atención en esta lectura o en otras lecturas que ustedes han hecho anteriormente acerca de este pasaje, algo que ustedes hayan estudiado por cuenta propia, ¿verdad? ¿Cuál es el producto en este caso o el resultado del pecado que está produciendo en la vida de estos dos jóvenes?
O inclusive, ¿verdad? Algún atributo que podemos ver de parte de Dios, aunque no lo dice de manera explícito, ¿verdad? Pero en cierta manera Dios está actuando en base a su carácter, ¿sí? En base a sus atributos. Entonces yo no sé, bueno, sí sé, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que estén pensando referente, ¿verdad? Al carácter de Dios, referente a la naturaleza del hombre, referente a la situación que está pasando aquí esta familia? Quisiera escucharlos, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, hermano, hasta allá atrás. Bueno, primeramente, no sé si Dios les mostró cómo hacer, cómo dar una ofrenda. Primero. Ok. Segundo, cuando ofrecieron la ofrenda, Caín no preguntó cómo le agradaría su ofrenda a Dios. Sino que nomás ofrecieron. Exacto. Y cuando no les agradó a Dios la ofrenda de Caín, Caín no preguntó por qué no te agradó para poder corregir su ofrenda posterior. Pero así es que tomar las cosas así para la ligera, como nosotros muchas veces lo hacemos, pues no debería hacernos, porque tenemos que preguntarle a la persona, pues, ¿por qué no te agradó para poder corregir todo? Okay. ¿Verdad? Así también con Dios, preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Ahí es donde nosotros también debemos de poner atención a eso, ¿no? Eso es lo que Dios también ahí, cuando dice la escritura, si bien hicieres, no tengas enaltecido. Ahí es donde le digo, si bien hicieres, no tengas enaltecido. ¿En qué no hicieres? O sea, no pregunten qué es lo que hice mal, ¿verdad? No pregunto, o sea, mientras que no se pregunte, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Ok. Gracias, hermano. Gracias. ¿Sí, hermana? Creo que más bien le ganó la envidia. Ok. O sea, él lo tenía que preguntar porque además se notaba que le molestó que ganó la envidia. Entonces quería Ok. 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 ¿Fue controlado por la envidia? ¿Sí, hermano? Han sido celos también. Ok. Hermano también, ¿verdad? Como se puso celoso de que vio con más afecto, como que se llenó de celos, no sé qué. Ok. Aquí la pregunta es, ¿por qué surgió eso, verdad? Hermana, y después usted. Sí, sí, hermana. Yo puedo ver aquí que esta antigua historia de rivalidad entre hermanos nos prepara para las siguientes historias que vienen, ¿verdad? La de Jacob y Saúl, el hijo de Lot y los hermanos, pero también para la familia humana, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí, pues nosotros somos difíciles de obedecer. Ok. Mi pregunta para eso sería, ¿cuál fue la dificultad en que este caso de los jóvenes que no obedecieron de parte de Dios? ¿Qué fue lo que desobedecieron en este caso? No recuerdo en qué parte dice que el Señor se le agradaba de ofrendas de una ovejita, ¿no? No de sangre, pues, no de pues hierbas o verduras. O sea, el Señor merece lo mejor y eso fue lo que pasó, porque Él se agradó de la ofrenda, porque este hombre dio lo mejor, esa oveja, esa ofrenda, lo bonito, lo más gordo, lo más. Pero ofrendas como verdura, No, porque cuando dice, esta dio más que todos ustedes, o sea, a mí no me importa el tamaño de la ofrenda, sino las ganas de darse. Ok, la motivación se refiere. Okay. ¿Sí, hermano? Pues está hablando de la personalidad, yo creo, de Dios, ¿no? Y creo que en lo que va ahí es que Él tiene control de las cosas también, ¿no? O sea, que todo lo ve porque precisamente establece el control que tiene cuando habla de que
nadie lo puede tocar, por ejemplo, a Caín, pues no, que él es el que toma las decisiones aquí, quién van a castigar y cómo van a pasar las cosas, pues no, pero también habla del celo que tiene él, de la intención que quiere, pues Dios, ¿no? O sea, empezó todo con una ofrenda y pues pasa lo que tiene que pasar inevitable humano y se establece otra vez el poderío de Dios que tiene con todas las cosas, ¿no? O sea, Ok. ese era mi punto. Ok. Sí, pienso yo, lo que hizo Caín no era pecado, él quitó una vida, hizo más que pecado. Ok. La hija y Adán pecaron, sí, comieron de la fruta que no tenían permiso de comer, pero lo que hizo Caín hizo una cosa muy mal. Ok. ¿Sí, hermano? En el capítulo 3, versículo 23, dice que Dios lo vistió de pieles. Sí. Y tal vez, no quiere decir que sea esto, porque también esto lo hizo ver el pastor Calvin aquí tiempo, que tal vez también Dios hizo una forma de que se hicieran las ofrendas, y con esa misma piel no sabemos, simplemente lo subió de piel. Y si lo subió de piel, quiere decir que uno que matar una oveja para poder revestirlo. Entonces, posteriormente, cuando ya se hicieron las ofrendas, tal vez ahí fue el error de Caín. Tal vez, lo estoy diciendo, no son suposiciones. Y ellos les van a dar la ayuda. Pero no podemos decir cosas que no sabemos. Solamente Especulaciones, sí. Y también Dios pudo haber también hecho esto para que viéramos nosotros los errores que se pueden cometer en el hombre. Ok. ¿Hermano? Pues Dios dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice aquí, Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Él escogió algo de lo mejor. Y pues al parecer Caín agarró ahí nomás así, al aventón, Claro. sin tener conciencia de llevarle lo mejor, porque dice allá, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio, y para parecer no era mucha la fe. Acá en la nueva traducción dice el 5, pero no se toca a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y el Señor le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Está más explicado acá. Sí. Y después de que le dio la gran oreja al Señor, pues a Caín le importó poco y se llevó entre las patas a su hermano. O sea que se veía pues que su corazón no era recto. Ok, sí, exactamente. Son muy buenas, disculpen hermanos, ando batallando un poco con la garganta, ¿verdad? Son muy buenas las opiniones que todos me han dado, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? En cierta manera han sido referentes en cuanto al pecado de Caín, en cuanto a su ofrenda, en cuanto a las motivaciones que este hermano tuvo, ¿verdad? En cuanto a los sacrificios también. Y podemos notar muchas cosas nada más en este corto pasaje, ¿verdad? Y podemos sacar muchas aplicaciones referente a esto. Entonces, lo primero que yo puedo mencionar, ¿verdad? Es que el pecado se muestra principalmente en la familia. Dentro de la familia, hermanos, siempre hay problemas.
siempre hay dificultad, siempre hay rivalidad, siempre hay disensiones, ¿verdad? Entre los padres hacia los hijos, entre los hijos hacia los padres, hermanos entre hermanos. El día de hoy la cifra, no sé exactamente, ¿verdad? No he investigado eso, pero usted puede hacerlo por su propia cuenta. ¿Cuántas familias, verdad, no se han quitado la vida entre ellos por cuestiones materiales? Por cuestiones de terreno, por cuestiones de casas, por cuestiones de posesiones, por cuestiones de infinidad de cosas, ¿verdad? Y el pecado, hermanos, siempre gobierna el corazón del hombre, precisamente lo que mencionaba aquí el hermano, ¿verdad? Si el pecado es quien gobierna el corazón del hombre, hermanos, las consecuencias siempre van a ser catástrofes, siempre, ¿verdad? Y dentro de la familia siempre hay problemas, y esto, hermanos, se manifiesta en una sociedad, en lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Como insegura. Una sociedad donde posiblemente, ¿verdad?, tiene miedo que sus hijos al momento de que vayan a la escuela le ofrezcan cosas, ¿verdad?, pecaminosas, e inclusive la misma educación está tan, ¿verdad?, torcida, enseñando cosas que no deben para no despertar, cosas que no deben en los niños. Entonces, eso se manifiesta, hermanos, en la sociedad, pero todo proviene dentro de la familia, ¿sí? Entonces, en lo que podemos ver aquí, hermanos, es que esto es el resultado de lo que es el capítulo 3. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la caída, ¿verdad? Todo radica en esa decisión que se tomó, ¿verdad? Cuando Dios dijo en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En base a esta decisión que tomó Adán y su mujer, ¿verdad?, vino todas estas consecuencias. Esa mala decisión, hermanos, trajo lo que es el capítulo 4, el primer homicidio, sí, familiar. Y también, ¿verdad?, Dios en su misericordia y en su gracia todavía hace sobreabundarlo, y todavía es más notorio cuando el pecado realmente es demasiado grande. En este caso, cuando Adán, ¿verdad?, y su mujer pecan, lo que se nota también no solamente es el pecado de ellos, pero también se nota la gracia y la misericordia de Dios, por otro lado, al vestirlos, ¿verdad?, de su desnudez, y al no matarlos instantáneamente, ¿sí? Porque Dios había dicho, el día que del comas vas a morir. Pero Dios todavía está extendiendo su misericordia para que vivan, aunque ahora hay una división, ¿verdad?, en su comunión y espiritualmente hablando. Ellos son desechados del huerto del Edén, pero Dios todavía muestra su misericordia. Ahora, en el capítulo 4, ¿verdad?, vemos la historia de estos dos hermanos, y también se muestra al mismo tiempo la misericordia de Dios para con Caín, ¿sí?, al no matarlo también instantáneamente. Porque ¿qué es lo que produce el pecado? La referencia de Dios cuando le dijo, Muerte. más este árbol, y dijo sí. Cuando vamos a Romanos capítulo 3, ¿verdad?, y vemos que el pecado produce la muerte. Ahora sabemos que también es una muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Nacimos en pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa, somos enemigos de Dios, estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, el pecado, las malas decisiones, ¿verdad?, producen y a veces acortan la vida, y produce la muerte física. Sí. Cuando papá y mamá dicen no vayas por ahí porque por ese lado es peligroso, uno en su desobediencia decide ir por ahí y acorta su vida. Un alcohólico, ¿verdad?, que va a exceso de velocidad, lo único que está produciendo es acortar su vida. El pecado produce la muerte, no solamente espiritual, sino también física. Bien, capítulo 4, versículo 1, ¿verdad?, inicia con estas palabras: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio Dios
y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, creo que conocemos bien el término conoció, ¿verdad? Está refiriéndose no que le preguntó su nombre, sino algo más íntimo. Pero también, ¿verdad? Menciona solamente acerca de estos dos hijos, aunque sabemos que ellos tuvieron todavía muchísimos hijos más, ¿verdad? Pero la Biblia va a mencionar estos dos. Caín es el primogénito, ¿verdad? Aquí dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Hermanos, todo esto, ¿verdad?, recae en el versículo 7, porque la pregunta es, ¿por qué Dios toma la decisión, ¿verdad?, de aceptar una ofrenda y rechazar la otra? Entonces todo recae en el versículo 7, cuando Dios todavía lo hace más explícito, ¿verdad?, la motivación y la acción, ¿verdad?, que en este caso Caín está tomando. Versículo 7, si bien hicieres. Y todos le dieron al clavo ahorita en sus comentarios, ¿verdad? Todos se refirieron a ese versículo 7, porque esto lo hace todavía más explícito, porque Dios no tomó con agrado a uno y tomó con agrado a otro, ¿sí? Ahora, el punto aquí, hermanos, ¿verdad? Y también tomando en cuenta el comentario del hermano allá atrás, ¿verdad? Posiblemente ellos, por sus padres, no habían sido instruidos como tal acerca de una ofrenda, aunque no lo dice aquí, posiblemente sí, posiblemente no, son especulaciones solamente, ¿verdad? Pero puede ser que sí, porque en este caso, ¿verdad?, Abel lo hizo correctamente. Porque al momento de tomar una decisión de decir, ok, es para Dios, lo que significa que debe ser lo mejor. Y en base a eso, a ese conocimiento que él está teniendo, posiblemente transmitido por sus padres, porque ellos fueron testigos oculares de cómo Dios vistió a ellos, ¿verdad?, con un sacrificio que él tuvo que hacer de animales, porque los vistió de pieles. Posiblemente ellos les dieron una instrucción, pero en este caso, quien tomó el consejo fue Abel y no Caín, pero Abel toma de lo mejor, hace los pasos correctos, y en cierta manera no solamente es hacer los pasos correctos, sino con una buena motivación, ¿sí? Con una correcta motivación delante de Dios, y lo hace bien, y Dios toma con agrado su ofrenda. Pero por otro lado, vemos a Caín, que no dice honestamente en el versículo 3, una explicación más específica como lo hace con Abel. Note las diferencias, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo que Caín solamente trajo del fruto, es lo que dice nada más. Pero con Abel dice que trajo de los primogénitos, trajo de lo más gordo, todavía dos características más. Pero con Caín no se menciona eso, solamente trajo, ¿verdad? Trajo nada más. Entonces, el punto aquí, los dos llevan su ofrenda, pero con motivaciones diferentes y con calidades diferentes, si lo quiere ver de esa manera, ¿verdad? Ahora, por otro lado, también, hermanos, entendemos que a Dios le interesa más lo interno que lo externo, ¿verdad? Y esta es la cosa. Lo interno se va a manifestar con lo externo. Si usted tiene unas buenas motivaciones para con Dios y usted tiene un corazón para Dios, a usted no va a dudar en dar lo mejor a Dios. Se manifiesta. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Hermanos, note lo que dice Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Y esta es una declaración, ¿verdad?, de David, porque él reconoce en cierta manera que a Dios le agrada más un corazón ¿qué? Contrito, humillado.
¿verdad? Note lo que dice versículo 15, Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está la clave. Un corazón sincero delante de Dios que viene, ¿verdad?, a su presencia con motivaciones correctas, hermano, se va a ver manifestado en lo externo, ¿sí? En la obediencia hacia los mandamientos acerca de Dios. No va a haber ninguna objeción, ¿verdad?, de decirle, ay Señor, es tan difícil obedecerte, es tan difícil realmente hacer tu voluntad. No va a haber objeción alguna cuando realmente hay un corazón, ¿verdad?, entregado por el Señor. Y aún, hermanos, las ofrendas, y no hablo de la ofrenda física, me refiero al dinero, ¿verdad?, aunque también por ahí se ve manifestado o se manifiesta, ¿verdad?, porque Dios dice que ama al dador alegre, el hombre generoso. Y aún en eso, hermanos, se ve manifestado nuestro corazón. ¿Y qué tanto, hermanos, estamos dispuestos a ayudar al prójimo también? Todo eso, hermanos, son, ¿verdad?, filtros por los cuales nuestro corazón es probado al momento de hacer lo que conocemos como la obra del Señor y ser obediente a lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, ahora conociendo el contexto de David tenía la posesión suficiente para dar lo mejor, ¿verdad?, a Dios de un sacrificio, pero eso no iba a valer si su corazón iba a estar alejado de Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Su corazón está lejos de mí. Volviendo nuevamente a Génesis capítulo 4, entonces, hermanos, ¿verdad?, Caín parece ser que tiene un corazón hacia sí mismo, hacia su propia conveniencia, ¿verdad?, y no realmente buenas motivaciones para el Señor, y eso se ve, ¿verdad?, visible en su ofrenda, en la ofrenda que él dio al Señor. Ahora, en el versículo 7, ¿verdad?, de ahí en adelante, después de que Dios le da la explicación y le dice la raíz del problema, ¿verdad?, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta este punto, hermanos, lo que está haciendo Dios es advirtiendo: Caín, si tú no sabes controlar tu carácter y tus deseos pecaminosos, tarde o temprano ellos van a tener control sobre ti. Y no hizo caso. ¿Por qué? Note lo que dice el versículo 8. En ese momento, cuando hace una invitación a su hermano, salgamos al campo, ya está siendo controlado por la ira. ¿Sí? Ya está siendo controlado por el enojo. Ya está siendo controlado, ¿verdad?, posiblemente por la envidia, como mencionaba. Sus motivaciones ya están. Se podría pensar que fue premeditado y pensado, o sea, en el camino ya cuando lleva con el pensamiento de hacerle, de lastimarlo, de hacerle daño. Claro, creo que antes todavía de la... Antes lo maquinó, lo pensó y después lo llevó a cabo. Ok, sí. Hay veces que uno se enoja por impulso, pero en un momento de enojo pues hace algo, vamos, suelta un golpe, porque en el momento fue impulsivo. Sí. Pero este lo maquinó, lo pensó y le voy a hacer así y lo... Sí. Todo empezó, hermanos, cuando Dios lo hizo a un lado. Porque él le pregunta: ¿por qué ha decaído tu semblante? Sí, hermano. También Dios no está viendo también tanto la ofrenda, sino la actitud
que están mostrando cada uno. Sí. Por ejemplo, de acuerdo de Jesucristo, para ejemplo, y una anciana, o una mujer, una ojos blancas. Ajá. Entonces, comparó la forma en que lo estaban dando los demás, que ella se está dando de lo que les sobra, y esta mujer ha dado todo lo que tiene. Entonces, Ok. la forma. Si comparamos esas dos cantidades, honestamente, ¿cuál era mayor? La que daban los otros. La que daban los otros. Pero volvemos al punto, ¿verdad? ¿Qué caso tiene dar mucho si el corazón está lejos del Señor? Ese es el punto aquí, ¿verdad? En este caso, en el caso de la mujer, dice que dio todo lo que tenía, y eran 2 blancas nada más. Era menor en cantidad, pero era todo su sustento, si lo quería ver de esa manera. Su corazón estaba cerca, si lo quiere ver así, ¿verdad? Entonces, es el mismo punto aquí. Ahora, en este caso, su corazón está lejos y su ofrenda también, ¿verdad? En el caso de Caín. Ese es otro punto. Ok, y es cierto lo que usted menciona, o sea, en situaciones difíciles y con mucha presión, uno por toma decisiones impulsadas, a veces dañando a otras personas, diciendo cosas que después se arrepiente ya que lo piensa. Pero nuevamente, ¿verdad? Hay un pasaje clave, lo tengo apuntado aquí, es Proverbios capítulo 14, versículo 17. Note lo que dice Proverbios 14, 17. Creo que usted lo ha leído muchas veces, ¿verdad? 14, 17. ¿Qué es lo que dice? Lo vamos a leer todos juntos, ¿verdad? A la cuenta de 3, espero que estén ahí, ¿verdad? Proverbios 14, 17. Dice así, todos juntos, a la cuenta de 3. 2, 3. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántas personas, hermanos, no han matado a otras personas, obviamente, por impulsos? ¿Cuántos feminicidios ha habido? Programa que una hermana se está burlando de la otra, que dice, ya cállate, lo están en la cocina, agarra el cuchillo, y que sí pasa la vida real. Entonces cuando llega su mamá, una está muerta en el piso y la otra llorando en un rincón. Dice, para mí fue un dolor grandísimo que una se fue al panteón y la otra a la casa. Y le dijo, es que se estaba burlando de mí. Pero ya que la maté, pues ya me arrepentí. Y eso pasa en las escuelas con el bullying, ¿sabía? Cuando el que está siendo acosado y está siendo, ¿qué sería aquí la palabra? Le están haciendo carrilla, ¿verdad? Y llega un punto donde dice, ya, hasta aquí. Y hace lo imposible, hermanos, por, ¿verdad? Pararlo. Y si eso le lleva más allá, quita la vida. ¿Sí? Con cualquier instrumento, hermanos, que usted pueda ver aquí, es un arma blanca, ¿verdad? Cualquier instrumento. Solamente se necesita de un corazón pecaminoso para llevar a cabo esa acción. De hecho, dice el Señor que cada palabra que demos vamos a dar. Entonces, también cuando estamos enojados, como dice que ¿Sí? sacamos cosas, decimos, tenemos que dar. El Señor nos va a enjuiciar y va a decir, esto dijiste, y a veces que no nomás los golpes, sino a veces las palabras también que ofendemos. Sí, exactamente. Ahí, hermanos, quiero ir a un pasaje, otro pasaje, ¿verdad? Busquen Efesios. Efesios capítulo 6. Referente a las palabras. Versículo 1. 6:1, Efesios 6:1. ¿Ya están ahí? Sí.
Amén. Okay. Dice, hijos, obedeced, Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Honestamente, ¿verdad? Yo todavía no soy padre, pero soy hijo. Y aquí hay muchos padres. La pregunta es, hermanos, a veces, ¿verdad? Uno quiere sacar muchas conclusiones, muchas explicaciones. ¿Por qué los hijos se van de casa? ¿Por qué los hijos se refugian, ¿verdad? En alcohol, droga, adicción. ¿Por qué los hijos se van con la novia o la hija se va con el novio? Muchas cosas pasan con los hijos. Demasiado. La pregunta es, ¿por qué? Ahora, no todo recae sobre esto. Sí, quiero hacer esa aclaración. No todo recae sobre esto. Obviamente, a veces el hijo, por voluntad propia, corazón, ¿verdad? Lejos del Señor, va a hacer cualquier cosa. Pero aquí el asunto, hermanos, que a veces, muchas de las veces, la decisión que toman los hijos es en base a cómo los padres están criándolos. Y también, referente a las palabras, es en base al carácter que papá y mamá tienen y lo que dicen a sus hijos. Sí. En un momento de ira, especialmente cuando los padres, ¿verdad? Son, ¿entienden la palabra mecha corta? ¿Sí? Ok. Digo, si no lo voy a explicar. Pero si la entienden, qué bueno. Cuando los padres son de mecha corta, ¿verdad? Y por cualquier cosa, hermanos, ofenden al hijo. Lo único que están haciendo, hermanos, es provocándoles, ¿verdad? Irritabilidad en ellos. Y eso se ve manifiesto después, ¿verdad? Que ellos salen de casa. Entonces, esto es una aplicación, simple y sencillamente. Por más difícil que sea la situación, hermanos, debemos controlar nuestra lengua. ¿Sí? Y es lo que dice Santiago capítulo 3. ¿Verdad? Nuestra lengua es como una pequeña chispa que enciende un bosque completamente y lo deja en ruinas total. ¿Sí? En ruinas total. Entonces, nada más aquí, ¿verdad? Como aplicación, a veces nuestras palabras no solamente provocan a ira a nuestros hijos, también a nuestros hermanos, también a nuestros padres, e inclusive en la iglesia, también a nuestro hermano en Cristo. ¿Sí? A veces muchas de las razones por qué a veces dejan de venir a la iglesia, hermanos, precisamente es por esto. No tuvimos cuidado de lo que dijimos. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos ser controlados, obviamente, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dejar de controlarnos por alguna emoción, que en este caso es ira, enojo, o en algunos casos, odio. ¿Sí? Ahora, todo lo contrario, hermanos, a eso que estoy diciendo, ¿verdad? Hay una palabra en la Biblia y se encuentra en 1 de Pedro. Sed sobrios. ¿Sí? Sed sobrios. Lo contrario de ser sobrio, ¿qué es? Ebrio. Y una persona ebria está siendo controlado ¿por qué? Por el alcohol. El alcohol, drogadicción, lo que sea. No tiene control de sí mismo y por lo tanto, como no tiene control de sí mismo, va a hacer acciones que después le va a llevar a arrepentirse. Entonces, todo lo contrario, hermanos, de ser ebrio, ¿verdad? Ser sobrio. Y ser sobrio, simple y sencillamente, significa, hermanos, ten dominio propio o ten control de tus emociones. Sí, ser sobrio. Y es un requisito, de hecho, de parte para el pastor. ¿Se imagina un pastor que no sea sobrio? Que por sus reacciones, ¿verdad? Hizo mal y lo ataca. Hizo mal y desde el púlpito, ¿verdad? Le tira. No es sano, no es correcto y no es sobrio. Hermanos, entonces, volviendo al tema, ¿verdad? De Caín y Abel. Una persona que fácilmente se enoja y no tiene control de sus emociones, hermanos, hará catástrofes en su propia familia.
con sus propios hijos, con sus propios padres, con sus propios hermanos. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, versículo 8, y este es el resultado, hermanos, de ser controlado por alguna emoción. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Era determinado a hacer esta acción, hermano. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Hermano, lo que yo puedo ver aquí, le digo, todavía es parte de la misericordia de Dios, dando oportunidad a Caín de que confiese su pecado, pero no lo hace. O sea, le dice: ¿dónde está? Dime, confiesa. Exactamente. Yo no sé. ¿Acaso yo lo ando cuidando? ¿O soy un niñero? Exactamente. ¿Dónde está? No, pues es que la mujer que me dice. No, pues es que la serpiente. A eso voy. Hermanos, Dios, de verdad, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de donde hemos caído, hermanos, a pesar del pecado que hemos cometido, Dios todavía da oportunidad de confesar. Lo hizo con Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? Y él, en vez de confesar su pecado, hermanos, echa la culpa a Eva. Sí, exactamente. Lo mismo pasó con David, hermanos. Cuando el profeta viene y empieza a dar, ¿verdad?, una metáfora, ¿verdad?, una historia acerca de una ovejita, y él dice que sea muerto. Tú eres. O sea, hermanos, Dios todavía da oportunidad de confesar el pecado, pero a veces somos nosotros los tercos que no queremos aceptar todavía la misericordia de Dios, y por eso las consecuencias todavía son más severas. Dice aquí: Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Ahora sí, ahí te va. ¿No quisiste aceptar? Bueno, asume las consecuencias. Y hasta ahí voy a terminar, hermanos, ¿verdad? No quiero tomar más el tiempo, no me dijeron tiempo. Pero, hermanos, esto solamente es una parte, una porción, ¿verdad?, muy pequeña, que nosotros podemos realmente tomar conciencia y, en cierta manera, ¿verdad?, ver la historia para nuestro propio provecho, para nuestra propia ayuda. El pecado, hermanos, ¿verdad?, uno tiene miedo de salir a la calle y todo eso, pero a veces, hermanos, el pecado está dentro de la familia, en uno mismo. Uno mismo puede ser piedra de tropiezo a su propia familia. Uno mismo, hermanos, si no tiene control sobre sí mismo, ¿verdad?, y sus carácter, hermanos, va a ofender y va a alejar a su familia. Entonces, tengamos cuidado con esto y no seamos controlados, ¿verdad?, por las emociones. Las emociones, hermanos, son subjetivas, suben, bajan, ¿verdad?, se altera, pero tengamos control, hermanos, del Espíritu Santo. Seamos sobrios. Bien, vamos a orar para terminar. Señor, damos gracias por lo bueno que es con nosotros. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras. Y rogamos, Señor, que usted nos ayude a seguir aprendiendo, nos ayude a seguir, Señor, creciendo en nuestra vida espiritual, y ayude a cada hermano aquí presente, Señor, a ser dueño de sí mismo en el sentido de tener dominio propio y ser sobrio. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, creo que Saúl salió, no sé qué sigue. Un break. Es un break. Sí, ok. break. Bueno, tienen break entonces. No te creo.
Hay que seguir programando sobre el desayuno, a ver si no se la semana. Antes de que se enrolle todo otra vez a la universidad, ¿no? Se le dice, viernes, jueves, viernes.